Continuamos con la pregunta número 3. ¿Cuáles son las unidades de medida del voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia? La unidad de medida del voltaje es el voltio y se representa con la letra V. Otras unidades de medida del voltaje derivadas del voltio son el kilovatio, kV, y el milivoltio, mV, equivalentes en su orden a 10 a la 3 volts y 10 a la 6 volts. En el caso de la intensidad de corriente, la unidad de medida de la intensidad de corriente es el ampere o amperio, con la letra A. Otras unidades de medida de la intensidad de corriente derivadas del ampere son el miliamperio, mA, y el microamperio, equivalentes en su orden a 10 a la 3 y 10 a la 6 amperes. La resistencia, la unidad de medida de la resistencia es el ohmio o ohms, que se representa con el símbolo omega. Otras unidades de medida de la resistencia derivadas de ohms son el miliohms y el microohms, equivalentes en su orden a 10 a la 6 ohms y 10 a la 9 ohms. ¿De dónde se obtienen? El voltaje se obtiene de un generador de voltaje como las pilas, baterías, corriente eléctrica. La intensidad de corriente o corriente eléctrica es la que se conduce por el circuito después de recibir la carga del voltaje y es medida en amperes. La resistencia es la impedancia u oposición que tienen los electrones al desplazarse a través de un circuito eléctrico o electrónico. Como podemos observar aquí en la tabla básica de variables eléctricas, tenemos la diferencia de potencial o voltaje, su variable es la V, unidad de medida volts y símbolo V. Corriente o intensidad de la corriente, variable utilizada la I, unidad de medida en amperes y símbolo A. Resistencia, unidad de variable utilizada, la R, unidad en ohms y su símbolo omega. Otras dos que también son comunes es la carga eléctrica, la potencia. Sus variables utilizadas para cálculos es Q y P. Sus unidades son coulomb y watts y sus símbolos son C y W. En la imagen, como ejemplo que tenemos aquí, diagrama unidades de medidas de un circuito, podemos ver que aquí estamos utilizando las unidades de medida de los volts, de los microamperes y de los ohms, en donde se cumple un circuito desde el punto A al punto B con sus signos más y menos. Sería todo por el momento. Muchas gracias por su atención.